Anticorrupción analiza, en estos momentos investiga un informe, que pone de relieve un patrimonio abultado de 4 árbitros. Lo ha sacado El Debate en exclusiva, esta información que, nos ha pillado a todos de sorpresa. Y quiero hablar con un amigo y responsable de la sección de deportes, Daniel Calle, para que en la medida que pueda, nos amplíe un poco esta información y nos dé, su opinión también sobre la misma, ¿no? Así que muy agradecido de tenerte, Daniel Calle, por aquí, porque habéis revolucionado hoy la información sobre el caso Barça Negreira con esta información que saca un compañero tuyo, Alejandro, pero que yo creo que nos ha pillado un poco de sorpresa a todos, ¿no? Lo primero, saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Ramón? Un placer, Ramón. Lo primero eso, ¿no? Pues enhorabuena porque entiendo que tendréis muy, muy atado, ¿no? Lo de ese informe que consta en Fiscalía. Hay que decir, ¿no? Que creo que Jorge Calabres ha sacado una información sobre que a Fiscalía no, pues según su información no le consta ese informe, pero a vosotros sí que os consta que tiene un informe que analiza la situación patrimonial, ¿no? Patrimonial inmobiliaria de estos 4 colegiados, ¿no? Eso es. Es como decías tú, la información que ha sacado nuestro compañero Alejandro Entre Más Aguas. No significa, yo creo que incluso la palabra no sería investigar. O sea, todavía Anticorrupción no está investigando todavía. En los términos jurídico-penales. O sea, están analizando ese informe, no investigándolo como si fuesen investigados ellos. Eso es. Que eso hay que aclararlo porque puede dar la sensación de que ya los 4 árbitros tienen sobre la sospecha de un delito. No. O sea, a Anticorrupción le ha llegado un informe de 55 páginas, un informe bastante detallado en el que se detallan las cosas que hacían en el arbitraje, su desempeño arbitral, tanto cuando estaban en activo como en los casos de Clos Gómez y Jaime Latre. Bueno, Jaime Latre sigue estando en el VAR, pero sobre todo Clos Gómez ahora en la época del VAR, y las viviendas, las propiedades que tienen, y lo más llamativo, Ramón, es que lo hacen al contado. Es un informe de 55 páginas, muy detallado, es un informe en el que aparecen fotografías, en el que aparecen muchos detalles de lo que va sobre el asunto, y es un informe que estudia la Fiscalía Anticorrupción, que como sabemos es la que ya lleva el caso Negreira, pero no significa tampoco, puede darle validez y decir, oye, aquí a partir de aquí podemos sacar información para un posible delito, o finalmente rechazarlo. Lo que ha llegado a Fiscalía Anticorrupción es eso, y la verdad es que hay esas sospechas todavía no oficializadas, por decirlo de alguna forma, por la Fiscalía, en que estos árbitros tienen un elevado patrimonio, y sobre todo lo llamativo, Ramón, es que lo pagaron todo al contado. Hemos estado haciendo cálculos en la redacción, ¿no? Cuánto puede ganar un árbitro durante mucho tiempo, y perfectamente pueden tener ese dinero. El tema es que lo pagaban al contado, y algunos árbitros, como Jaime Latre, por ejemplo, que tiene 7 propiedades, 7 inmuebles, todos al contado. Y eso es lo que ahora la Fiscalía Anticorrupción, pues a través de este informe, que como digo es un informe bastante detallado, no es un informe de 3 páginas en que se base en suposiciones, no es un informe donde se recoge perfectamente uno por una todas las propiedades. Y bueno, pues vamos a ver en qué queda. Es un trabajo de mi compañero, de Alejandro Entre Más Aguas, que ha sacado además otros tipos de exclusivas aquí en El Debate sobre deporte, pero también política, y lo tiene bastante cerrado, o sea, lo tiene bastante bien hecho. Es un trabajo no solo de un día, lleva una semana con ello, y bueno, vamos a ver en qué queda, pero que creo que conviene aclarar, Ramón, eso, que por mucho que esté en manos de Fiscalía Anticorrupción, no significa todavía que Fiscalía Anticorrupción vaya a pedir la imputación de los 4 árbitros. Claro, vamos a ver, aquí surgen varias preguntas, ¿no? Lógicamente, a lo mejor alguna no la puedes contestar o directamente no la sabes, porque quiero decir, al final es una información como comentas de tu compañero, pero claro, ¿quién le envía esta información este informe a Fiscalía? Sería una de las grandes preguntas, ¿no? Porque no es algo que haya salido de una diligencia ordenada por el juez, ¿no? No es algo que, oye, vamos a investigar el patrimonio de estos árbitros o el patrimonio de todos los árbitros, sino que esto es un informe que le llega a Fiscalía Anticorrupción, según vuestra información, centrado en estos 4 árbitros, no en otros. No sé si porque en otros no había datos llamativos en cuanto a su patrimonio o porque se eligió a estos 4, pero no sé si puedes contarnos
o darnos alguna pista sobre quién puede enviar esta información a Fiscalía. Yo lo desconozco, la verdad. O sea, y cuando hemos hablado del tema, evidentemente, para sacar lo que lo hemos sacado este jueves, el informe es confidencial. Yo me lo he visto entero. Son, como decía, 55 páginas y repito que es un informe muy bastante... detallado, muy detallado, ¿no? O sea, muy detallado, tanto vivienda por vivienda como lo que fueron estas personas en el arbitraje y lo que son ahora. Y también tiene en cuenta también las profesiones de estas personas al margen del arbitraje, la profesión de su mujer en caso de que su mujer trabajase. O sea, quiero decir, es un informe que ya busca llamar la atención a la Fiscalía sobre cómo es posible que pudiesen pagar al contado, ¿no?, de tantos inmuebles, o se centra en las propiedades inmobiliarias simplemente. Se centra sobre todo en las propiedades. También creo que, por ejemplo, en el caso de Jaime Latre, te lo digo de memoria, espero no equivocarme, figura que es capitán del ejército en... Eso es, en excedencia, sí. En excedencia, pero creo que no, me lo he leído, creo que 3 veces entero el informe, creo que no figura en ningún momento la parte conyugal, si se puede decir de alguna forma, sí, ¿no? sí. La parte familiar, eso sí que no... El informe como tal no tiene tampoco así ninguna conclusión. El informe va detallando el elevado número de patrimonio, que es lo que llama la atención, ¿no? O sea, porque estos árbitros, que muchos de ellos arbitraban en una época en la que todavía no se cobraba tanto. Eso es, porque en 2018 se cambia el convenio, si no me equivoco, y los árbitros experimentan una subida espectacular en sus salarios, ¿no? Pues no sé si pasan de 200.000 a 300 más, los internacionales tienen incluso más. Sí. Es decir, que los árbitros no han estado ganando toda la vida el dinero que ganan actualmente y por lo tanto eso, bueno, pues conlleva que llame más la atención todavía que pudiesen tener los recursos como para pagar al contado tantos inmuebles, ¿no? Con lo poco común que es eso, ¿no? También. Claro. Eso es más o menos en lo que se centra el informe. Eso. Claro. O sea, el árbitro Clos Gómez, el árbitro Jaime Latre, el árbitro Hernández y Sánchez Martínez tienen estas propiedades que entiendo que va unido a... y de ahí puede ser las sospechas del informe, repito, que de Fiscalía Anticorrupción no ha tomado una decisión, únicamente lo estudia, únicamente lo recibe, lo ve y ya estudiará. Y a partir de ahí tenemos la información de otros medios de comunicación, creo que fue El Mundo, en el que informaba de cómo sacaba dinero Negreira al contado, ¿no? O sea, en efectivo. En efectivo y a través de cheques, creo. Y a través de cheques, claro. Entonces coinciden precisamente los años también. Pero eso es lo que tendrá que investigar la Fiscalía de Anticorrupción. Nosotros, a día de hoy, mi compañero Alejandro todavía sé que va a sacar nuevas cosas en el debate, pero que hasta el día de hoy todavía no tenemos la constancia de que evidentemente ese dinero que sacaba Negreira pudiera ir para estos 4 árbitros. Eso es una acusación muy fuerte que evidentemente ni Fiscalía Anticorrupción todavía ni lo investiga, ¿eh? O sea, eso hay que dejar hablar. Claro, porque sí sabemos, ¿no?, que la jueza de instrucción, una de las diligencias que ha ordenado a la Guardia Civil en este caso, es que trate de averiguar el destino de esos cheques, ¿no?, si pudiese ser también del dinero en efectivo. Se sabe o se sospecha que Negreira no se enriqueció, puesto que lo único que le han podido embargar es un Peugeot, creo que 208 o algo así, o 207. Y se sabe pues lo que dijo su exmujer, ¿no?, que incluso necesitaron de ayuda económica durante los últimos años. Entonces, bueno, pues lógicamente una de las claves del asunto, ¿no?, a nivel de fiscalía es tratar de averiguar cuál es el destino de ese dinero, ¿no? Y bueno, pues esta información, digamos que les ha llegado a través de un informe, pues puede ser un indicio, ¿no?, un indicio de dónde podía ir, pero evidentemente, como bien estás precisando, no quiere decir que haya ya ningún tipo de investigación en concreto sobre estos señores, ni ninguna acusación, ni mucho menos, sino simplemente, bueno, pues que les ha llegado un informe que, claro, lo que atestigua es que, bueno, pues que tenían una forma bastante particular, ¿no?, o anómala de comprar los inmuebles. Claro, lo que imagino es que la persona que ha mandado este informe es una persona con acceso a mucha información, porque el registro de la propiedad es verdad que te puede dar la información de cómo, ¿no?, de las propiedades que tiene cada persona, ¿no?, y de si tiene hipotecas o no, pero atar todo esto, ¿no?, saber que lo ha pagado al contado, desde luego es una información de alguien que intuyo yo que, bueno, pues que debe tener un interés importante en este tema, ¿no? Por eso. Yo no sé si mi compañero Alex sabrá la persona, evidentemente la fuente nunca, a mí, por ejemplo, nunca se revela, claro. No me la hace desvelado, evidentemente, pero el tema es ese, Tomás Ramón, lo que tú decías, que no es un informe en el que pueda decir, oye, que Clos Gómez tiene 7 viviendas, por ejemplo. No, se detalla perfectamente cómo pagó cada una de esas, dónde las tiene. En el informe
sale perfectamente los datos, los momentos del pago, está muy bien documentada. Es verdad que el informe después también pues, detalla cómo fue Clos Gómez como árbitro, y ahí ya será Fiscalía Anticorrupción si ve que... O sea, detalla también, o sea, su carrera arbitral, sí, o se mete ya incluso en tema de otro tipo de actuaciones de árbitro tantas veces al Barcelona o tal. O sea, ¿hasta dónde llega más o menos? Recoge datos de su arbitraje, recoge errores. Sí. Pero, por ejemplo, datos concretos con el FC Barcelona y con el Real Madrid, creo que no, o sea, exactamente no, pero sí recoge actuaciones en la época de Negreira. Sí. Sin más, o sea, tampoco, o sea, no en el informe tampoco se acusa directamente de que arbitraba favorablemente al Barcelona. Se recogen errores, se recoge el tiempo que estuvo en primera, por ejemplo, en el caso de Hernández, cómo pasó en primera división, subió y a los 2 años solo han hecho internacional y le han dado 5 clásicos y ningún gran partido de Europa, eso sí lo recoge. Pero sobre todo el informe se centra en la parte patrimonial, la parte que no sabemos. Lo que Hernández tuvo errores, o Jaime Latre, y que arbitró X partidos, sí lo sabíamos ya todos. Sobre todo la parte patrimonial, la parte de las viviendas, de los garajes, de las propiedades que tiene, y sobre todo cómo la paga. Yo creo que el informe, porque al final es lo que hablamos antes, el patrimonio, bueno, pues un árbitro como Clos Gómez a lo mejor, o un árbitro como Hernández, sí pueden tener perfectamente ese patrimonio, sí lo han podido pagar. El tema es, y es lo que, si la Fiscalía Anticorrupción cree oportuno, investigará por qué se paga ese dinero al contado, y coincide precisamente en las épocas en las que Negreira sacaba esos cheques que mencionábamos, pero solo tendrá que investigar la Fiscalía Anticorrupción. Todavía nosotros al menos no hemos llegado ahí, no hemos podido todavía concretar, únicamente es la constancia de que hay un informe que estudia la Fiscalía Anticorrupción, un informe muy detallado. Sobre todo yo creo que la clave es esa, Ramón, un informe muy detallado. Sí, muy detallado. Un informe serio, sí. Un informe serio que no manda cualquier chaval para intentar colarla, sino es un informe muy detallado, 55 páginas, que hace referencia a uno a uno todas las viviendas que tienen estos 4 árbitros. Supongo que será porque es los árbitros que han entendido, esto es una suposición mía, que han visto incrementado más su patrimonio en la época de los pagos a Negreira. A nosotros nos ha llegado esos 4 árbitros. Claro. Claro. Me comentabas antes, ¿no? Que Alejandro entre ambas aguas, perdón, que el apellido a veces es un poco complicado decirlo, sí. Pero es suya la exclusiva y hay que felicitarle, desde luego. Decías que es posible que salgan más cosas, ¿no? Que saque más cosas porque, joder, si esto ha tardado, digamos, lo ha estado trabajando durante una semana, pues uno ya intuye, ¿no? El celo que ha puesto en que saliese la información bien, ¿no? Me dices que puede estar trabajando en otras cosas. ¿Nos puedes dar alguna pista? ¿Conoces por dónde puede estar trabajando? ¿Son cosas que pueden tener impacto también? En la misma línea, Ramón, más o menos en la misma línea. Creo que va a haber información más detallada de las propiedades, que es al final, yo creo que la clave de todo esto, información de los pagos, porque al final yo creo que va por ahí el tiro. O sea, en función de las propiedades, es hasta donde tenemos por ahora. No creo que haya todavía, por lo menos todavía, Fiscalía Anticorrupción, hasta donde nosotros sabemos, no lo está investigando, que haya empezado ya a haber una conexión, una relación entre ese aumento patrimonial. Sobre todo también la palabra es aumento. Sí. Cómo aumentaron el patrimonio en esos años, una vez ya sabido que el Barcelona pagaba a Negreira y que Negreira sacaba un dinero, pero todavía, yo solo puedo avanzar que todavía nosotros no tenemos una conexión entre esos pagos y el aumento patrimonial de los árbitros. Lo que sí se sacarán son detalles, porque está, y creo que Alejandro, que es un periodista que tiene mucha experiencia en este tipo de cosas, tiene ya un bagaje en ese sentido, tiene muy bien cerrado toda la parte que son las propiedades. Y eso yo creo que ahí sí que va a ir sacando cosas. Claro, joder, pues no, será bueno estar atentos. Me imagino que de alguna manera, ¿no? Iréis detallando cosas que contemplan ese informe y que bueno, que trataréis de tener un hilo directo, ¿no? Con Fiscalía para ver si en algún momento ese informe pasa de, bueno, pues de algo que han recibido a algo que van a investigar, ¿no? O que puede provocar como mínimo, pues, una llamada, ¿no? A estos árbitros, ¿no? Ya sea como testigos, ya sea como en la calidad que sea,
¿no? Para que ofrezcan explicaciones, ¿no? Me imagino que vais a estar detrás de ese hilo, ¿no? Claro. Además, existe la posibilidad en los dos bandos. O sea, puede existir que se tire del hilo, que Fiscalía Anticorrupción evidentemente vea e investigue. Yo creo que es lo que debería hacer, pero bueno, ¿por qué ese aumento patrimonial? Pero también puede existir la opción de que Fiscalía Anticorrupción vea que el informe tampoco aporta nada extraordinario, que el dinero con su cónyuge puede perfectamente llegar y que no hay nada raro, y se quede ahí. O sea, nosotros en el debate no hemos contado en ningún momento que Fiscalía Anticorrupción vaya a pedir la imputación de estos 4 árbitros, vaya a acusar, sino les pide únicamente que hay un informe y que lo estudia, que lo está estudiando, que lo va a ver, lo investigará el informe, no a las personas. Eso es importante decirlo, investiga el informe y no a las personas, que eso yo creo que puede dar un poco de... Hay algunos medios que han podido informar sobre que se investiga a los árbitros. No, Fiscalía Anticorrupción no investiga a los árbitros, investiga el informe que ha recibido en el que se pone de manifiesto el aumento patrimonial de estos árbitros. Claro. Alejandro es una persona... ha sacado muchas cosas, por ejemplo, de Mónica García, aquí en la Comunidad de Madrid, ha sacado exclusivas sobre el rey Juan Carlos, es una persona que tiene muy buenas fuentes dentro de todo el mundo judicial y político, etcétera, etcétera. Sí, que perfectamente... Decir, claro, que perfectamente no es un día se levanta y dice, bueno, pues he llegado a un informe, no, lo tiene muy bien cerrado. A partir de ahí, no significa que vaya a pasar nada. Estos árbitros pueden demostrar perfectamente que ese dinero es totalmente lícito y que lo ganaron con el ejercicio de su trabajo o de sus parejas o de sus familiares. Sí. Y perfecto. Ahora que existe un informe que ha llegado al a la Fiscalía Anticorrupción y que lo estudia, eso es así, evidentemente. Eso es así y bueno, y que por lo menos mínimo, yo lo he visto, o sea. Sí, y que por lo menos ha suscitado, pues me imagino que, bueno, por lo menos que de alguna manera se haya filtrado desde algún sitio que ese informe, bueno, pues tiene su impacto. Ya veremos si relevancia o no, pero que por lo menos es un informe que revela información que es curiosa o que es impactante y que como mínimo va a ser objeto de estudio el informe por parte de Fiscalía. En estos temas, Ramón, y tú mejor que nadie lo sabe, hay que ser cautos. Claro. Sí, porque aquí estamos hablando de 4 personas, ¿no? Esto ya no es ser cautos por dar los pasos correctos. O sea, es que aquí ya, como hablamos de 4 personas, pues lo que comenté yo antes en directo en Twitch cuando saltó la noticia, que me pillasteis completamente de sorpresa, oye, quiero decir, presunción de inocencia para estos 4 hombres, porque lo único que sabemos es que según un informe han comprado diversos inmuebles a tocateja, ¿sabes? O sea, al contado. No es un delito. Claro, que de por sí no es un delito, ¿sabes? Y ni demuestra tampoco nada. O sea, simplemente, hombre, es algo que evidentemente, unido a todo este caso, pues evidentemente puede levantar sospechas, pero ni mucho menos acusaciones todavía, ¿no? Claro, para mí esa es la clave. Para mí esa es la clave. Absolutamente todo. Hay que atar absolutamente todo. Para mí esa es la clave. O sea, hay sospechas, evidentemente, tú ves esto y hay unas sospechas, pero no hay que acusar tampoco todavía. Nosotros en el debate hemos querido ser muy cautos en ese sentido. Creo que lo hemos hecho bien, humildemente, en el sentido de que, oye, nosotros, sobre todo Alejandro, tiene una información, se publica porque está la información cerrada perfectamente, pero no se acusa a los árbitros en ningún momento de que ese dinero venga de Negreira, de que gracias al dinero supuestamente que le podría haber pagado el Barça se pagan esas viviendas. No, únicamente constatamos lo que hay. Que es que en un informe muy detallado, muy profesional el informe, bastante grande, que llega a la Fiscalía Anticorrupción y que la Fiscalía Anticorrupción estudia, se ve un aumento patrimonial importante de los árbitros. Pero no podemos asegurar nada más y tenemos que ser cautos porque no hay nada más. Si un día, evidentemente, nos encontramos con que la Fiscalía Anticorrupción o quien fuera cree que ese aumento patrimonial se debe al caso Negreira, evidentemente lo contaremos si lo tenemos cerrado. Pero claro, me refiero que es importante ser cautos y es importante que no se diga que se investiga a los árbitros, no, se investiga el informe, lo que viene en el informe. El informe viene muy detallado, yo no soy jurista, no entiendo tampoco de eso, yo viendo lo que hay intentaría tirar del hilo de por qué este aumento patrimonial en unos momentos claves, pero queda claro que nosotros en el debate hemos querido ser muy cautos. Es verdad que a lo mejor ha podido llamar mucho la atención, evidentemente es una exclusiva importante, sobre todo porque se desvela el aumento patrimonial de esos árbitros, que eso es una obviedad, está ahí. A ver, y porque no nos podemos, tampoco podemos, digamos que
tomar el pelo a la gente. Son 4 árbitros, ¿no? Que si tú preguntas a un madridista medio en redes sociales, pues te dice que son 4 árbitros no apreciados por muchos madridistas. Klaus Gómez, pues tuvo su vídeo en Real Madrid Televisión, Hernández tuvo su vídeo en Real Madrid Televisión, Jaime Latre también creo que ha tenido sí, su parte, y el cuarto, Sánchez Martínez, pues bueno, pues con todo esto que salió, de que estaba muy agresivo a Negreira, que le había comunicado el ascenso, no sé si contrató también los servicios del hijo de Negreira. Bueno, son 4 árbitros, digamos que muy potenciados por el sistema, digamos. Es decir, el sistema han sido árbitros que les han dado clásicos, que han tenido relevancia. Entonces, yo qué sé, si llegan a salir otros, a lo mejor pues hasta la gente dice, oye, pues tampoco veo mucha conexión, pero son 4 nombres, digamos, que son potentes, digamos, ¿no? Son potentes. Sí, yo te puedo decir, Ramón, que cuando a mí me viene Alejandro con la información, él evidentemente tampoco tiene una idea muy futbolística. Pues hombre, Klaus Gómez y sobre todo Hernández, evidentemente son nombres muy conocidos, ya no solo por el madridismo, sino también por el barcelonismo, el fútbol en general. Sí. Jaime Latre quizás menos, Sánchez Martínez yo tampoco le tengo como un árbitro. Sánchez Martínez es un árbitro que en ciertas formas me gusta, porque hay veces que esa seguridad tal, pero Klaus Gómez y Sánchez y Hernández, evidentemente, además fueron árbitros muy promocionados por el comité de técnicos de Negreira. Ese es el tema. A partir de ahí, pues ojalá pudiéramos tener información que pudiéramos contar. Hasta ahora tenemos esto, tenemos que ser cautos y es lo sobre todo. O sea, que creo que se explica bien en la noticia. O sea, que a quien que se estudia es el informe. Claro. Vamos a ver si va dando más pasos en la cosa, si Fiscalía Anticorrupción dice que ese informe puede ser viable para investigar. Es un informe potente en el sentido de que se devela un patrimonio importante y sobre todo a tocateja. Claro. Pero a partir de ahí vamos a ver si podemos nosotros o algún otro compañero y sobre todo la justicia. Sobre todo la justicia, ¿no? Sobre todo que la justicia llegue a algún tipo de conclusión, porque me imagino que todo el mundo lo que quiere saber es qué pasó con el dinero de Negreira. Eso la fiscalía, la jueza, cualquier periodista, cualquier aficionado debería querer saber qué pasó con el destino del dinero y, oye, todo lo que contribuya a tratar de explicar eso, de dilucidarlo, pues es bienvenido. Nada, pues te quería felicitar, quería felicitaros a todos, ¿no? Por esa noticia. Estoy convencido de que ha estado muy bien trabajada y que lo que sacáis, no es ni más ni menos que lo que sacáis, es decir, ni para más ni para menos, pues que lo tenéis bien atado. Muchas felicidades y muchas gracias, joder, por pasarte por el canal y darnos algún detalle más, ¿no? sobre ese informe. Yo encantado, como seguidor, encantado, Ramón. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues un fuerte abrazo a todos.